Saludos, amigos y amigas! Ué! Сегодня мы будем делать реакцию на cárcel más temida de México. Amigos, es muy interesante de saber cuál es el cárcel más seguro, creo, sí, más peligroso y más secreto de Sí. México. Es muy interesante de conocer esta cárcel. Es muy interesante dónde está ubicado esta cárcel, por qué tiene esta fama, sí, y puede ser que ahí encerraron la gente más peligrosa. Y vamos a conocer historia de esta cárcel. Y este vídeo sacamos del canal El Nopal Times Tops. Y es muy buen canal con muchos interesantes vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. La historia negra de Lecumberri, la cárcel más temida de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel donde todos perdían la razón y la cual se ganó la fama de ser la más temida del país. En ella se escribieron las más crueles historias, pues su diseño especial permitía que todo el tiempo estuvieran vigilados, eliminando por completo la privacidad de los internos. Pero ¿quieres conocer la historia de este tétrico lugar? Pues quédate atento a este video. Para la elaboración de este video nos basamos en el artículo La penitenciaría de Lecumberri en la Ciudad de México, de los autores Edmundo Arturo Figueroa Viruega y Minerva Rodríguez Licea. El reportaje Los secretos de la exprisión de Lecumberri, presentado en Imagen Noticias. El artículo Palacio de Lecumberri, la cárcel que volvía locos a los prisioneros, publicado en el sitio México Desconocido. Y el artículo El rescate del Palacio Negro de Lecumberri. Es interesante dónde está ubicado. De la Nación. Así que una vez aclarado Y si todavía sigue funcionando. la botana, que aquí comenzamos. Entonces está en la Ciudad de México. No sé. O en Estado de México. 1. La construcción de la prisión de Lecumberri. El porfiriato significó grandes cambios para la sociedad mexicana bajo la finalidad de alcanzar el progreso, y en muchas de sus obras se encontró en la cultura francesa su modelo de inspiración. Por tal razón, para un presidente como Porfirio Díaz era inaudito imaginar una ciudad desarrollada sin una prisión moderna de alta seguridad como las que existían en los grandes países de Europa. A su muy afrancesado o caprichoso estilo, Porfirio mandó construir un lugar imponente que infundiera temor e inhibiera a los revoltosos a querer cometer algún delito. Para esto es importante tener el contexto que con la eliminación de la pena capital de nuestro país se requerían lugares donde pudieran pagar sus penas los delincuentes sentenciados, pero hasta antes de esa fecha todo era bastante improvisado. La gran mayoría de las cárceles de México se situaban en sitios construidos previamente para otros fines que se adaptaban para alojar a los prisioneros. En ocasiones se tenían celdas en edificios gubernamentales, cuarteles militares, algunos otros recintos públicos, en algunos conventos religiosos, pero también en sitios de carácter privado como algunas haciendas. Ya en el Porfiriato se instaló la comisión para la elaboración del proyecto de la penitenciaría del Distrito Federal, que posteriormente sería conocida como el Palacio de Lecumberri. La comisión entregó su trabajo el 30 de diciembre de 1882 y comenzó la obra en 1885. Forma de estrella. De acuerdo al autor Genaro García, en su obra Crónica Oficial de las Fiestas del Primer Centenario, Creo que ya no funciona, porque las fotos son todas antiguas. La penitenciaría de Lecumberri fue en la zona oriente de la Ciudad de México, en una llanura cerca del Gran Canal del Desagüe. Se escogió una vasta planicie situada al oriente de la ciudad, en terrenos del rancho de San Jerónimo Atlixco, en medio de la calzada de la Cuyuya, con una superficie de 150,000 metros cuadrados, por los que se pagaron 181,185.10 pesos. La construcción de la penitenciaría tuvo un costo de 2,396,914.84 pesos. El nombre de Lecumberri que refiere a la penitenciaría corresponde al apellido de un personaje español que era el propietario de las tierras donde fue establecida la cárcel. Número 2. Diseño e inauguración del Palacio Negro de Lecumberri. El diseño corrió a cargo del arquitecto Torres Torrija, quien se inspiró en el esquema del panóptico propuesto por el filósofo inglés Jeremías Bentham, el cual consiste en la facultad de ver desde un punto central todo el interior de un edificio, pero también retomaría los trabajos de Lorenzo Porque es redondo en el centro. quien elaboró
inauguró un proyecto que nunca se llevó a cabo en 1850. Contaba con un diseño circular en forma de rotonda, el cual tenía 7 pasillos donde se encontraban las celdas, y todos estos conducían a una enorme torre de vigilancia de 35 metros de altura. Para que se pueda observar todas las habitaciones. Pero también establecía en el subconsciente la idea de que se era observado en todo momento, situación que psicológicamente proporcionaba la buena conducta, pero también desarrollaba la paranoia en los internos al sentirse observado las 24 horas del día. En total se construyeron 886 celdas, las cuales tenían un camastro y un sanitario. Era una edificación de piedra que reflejaba dureza y fortaleza, con la idea de conferir tal idea, estableciendo que el sitio era infranqueable. Además estaba rodeada por una gran muralla que complementaba la seguridad del lugar. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900 por el presidente Porfirio Díaz Mori, y los periódicos de la época lo llamaron el edificio Redentor. Número 3. El nombre del Palacio Negro y sus primeros años de funcionamiento. Como ya lo mencionamos, Lecumberri estaba construida como una estructura metálica recubierta con piedra, que según dicen algunas personas, la piedra se volvió negra por su exposición al canal del desagüe situado en la colindancia. Tiene su leyenda. Es que le valió también el nombre de Palacio Negro, aunque también se le refiere así por las oscuras historias que se tejieron en su interior. El conjunto estaba destinado a alojar a 714 presos en un inicio, pero lo modificaron para darle cabida a 804. Sin embargo, al poco tiempo de inaugurarse se realizaron ajustes para recibir a 996. Los primeros presos de Lecumberri procedían de la pequeña cárcel de Belén, trabajando en un inicio de manera conjunta ambas penitenciarías, quedando la de Belén para personas que estaban siendo procesadas y pendientes de recibir sentencia, mientras que Lecumberri alojaba a los sentenciados enfocados a ser reformados por el nuevo sistema de prisión, esquema que se mantuvo hasta el cierre de la cárcel de Belén en 1933, cuando se trasladaron a todos los presos a Lecumberri. Número 4. El inicio de la época negra de Lecumberri. Desde su inauguración, pronto se advirtió que los prisioneros estaban sometidos a una fuerte presión psicológica, la cual los llevaba a perder la razón, puesto que nunca tenían privacidad y ninguno sabía si estaba siendo observado por el vigía. Pero aquello era el inicio de una serie de situaciones que hicieron de Lecumberri la prisión más inhumana del país. En un inicio fueron internadas 996 personas, luego la cifra de prisioneros pasó a 3800 para el año de 1971, lo que derivó en que las celdas que fueron construidas como individuales fueran ocupadas por 3 o 4 Se llaman celdas, no habitaciones. 1976 eran alrededor de 6000 prisioneros, aunque Sergio García Ramírez, último director de la cárcel, mencionó que en su etapa final de mayo a agosto de 1976 había 3500 presos y llegó a conocer celdas donde se alojaban hasta 15 personas. La saturación provocó que los espacios se transformaran, convirtiéndose en celdas los mismos pasillos, patios, talleres o cualquier otro lugar. La penitenciaría alojó a mujeres hasta 1954, fecha en la que entró en servicio una nueva prisión para mujeres. Desde el sexenio de Miguel Alemán utilizaron Lecumberri para encarcelar a opositores al régimen priista, hecho que agravó los problemas de aglomeración en la cárcel. A raíz del hacinamiento, las autoridades carcelarias dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión, después vinieron condiciones más insalubres y para colmo una escasez de comida que producía que los internos quedaran en los huesos. Número 5. La separación de los presos al interior de Lecumberri. Lecumberri originalmente dividía a sus presos en 3 áreas. La primera para los presos que estuvieran próximos a cumplir su pena, situados cerca de la cocina y panadería, para alimentarlos mejor y que tuvieran una mejor apariencia al salir. Le seguían las celdas de los reos destinados a realizar trabajos, por lo que se ubicaban en las inmediaciones de los talleres y la escuela, y por último se localizaban las celdas de castigo o incomunicación, pero también dicha división se relacionaba con los privilegios de los reos, es decir, el régimen penitenciario consta de 3 periodos. En el primero, solo se le dan al reo los alimentos indispensables para su subsistencia y se les mantiene incomunicados por 3 meses. En el segundo, trabajan los reos en talleres de herrería, carpintería, zapatería, etc. Entonces se mejoraron las condiciones, ¿no? A los presos, si su conducta es buena, se les concede libertad preparatoria. Los que se encontraban en el primer régimen recibían los peores tratos. Incluso aquellos que eran castigados se les metía en celdas minutas que se les conocía como el apando, a las cuales no entraba ni un rayo de sol, sin ventilación, sin agua y sin baño. Se les mantenía ahí abandonados por días o semanas viviendo entre sus heces, dándoles únicamente un alimento al día o a veces cada 2 días.
Pero la Wow, cada 2 sobrepoblación días vino un a agravar elemento. todo esto y originó la mayor de las promiscuidades, desatención jurídica a los casos de los internos, pésima alimentación y corrupción en todos los niveles. Hubo casos históricos de personas que fueron encerrados por un delito menor y fueron olvidados ahí dentro sin que nunca se concluyera su juicio porque la capacidad operativa estaba completamente rebasada. Las constantes rencillas entre los internos y los intentos de amotinamientos causaron innumerables pérdidas humanas que resulta imposible cuantificar porque la mayoría fueron ocultadas. Fue un sitio de perversión donde ocurrió lo peor que pudieses imaginar en Yo su creo que en interior. este Número 6. palacio hay muchos fantasmas también ahora. La fama que ostentaba la penitenciaría era detestable entre la sociedad, principalmente por haber recibido entre sus muros a distintos pensadores y personajes ilustres de la vida nacional que se manifestaron contra el gobierno. Tal es el caso del pintor David Alfaro Siqueiros, quien la visitó en 4 ocasiones, el escritor José Revueltas o el político Heberto Castillo, además de los jóvenes que se manifestaron en el 68, pues se asegura que muchos de los que fueron capturados fueron trasladados a Lecumberri, donde fueron sometidos a los más crueles tratos inhumanos. También estuvieron presos Pancho Villa, Ramón Mercader, el poeta colombiano Álvaro Mutis, los luchadores sociales Valentín Campa y Demetrio Vallejo, e incluso el mismísimo Juan Gabriel. Número 7. Wow. El cierre de Lecumberri y el rescate del edificio, el rechazo social que resultaba incontrolable y la corrupción que existía en el interior debido a la sobrepoblación, donde los internos podían conseguir e introducir cualquier cosa que desearan, fue planteando la posibilidad de buscar otras alternativas. Finalmente, la gota que derramó el vaso fue la llegada del delincuente cubano Alberto Sicilia Falcón, el cual, aparte de armar toda una red delincuencial desde el interior, al tiempo mandó hacer un túnel de la prisión que desembocara a la cercana avenida Héroes de Nacosari, dándose a la fuga en 1976. Tras el escape, el gobierno quedó en ridículo, por lo que el presidente Luis Echeverría ordenó el cierre del penal ese mismo año. El cierre de la penitenciaría de Lecumberri fue un evento que complació a la sociedad, dado que con ello se terminaba una etapa de represión, desigualdad, corrupción y vergüenza para el pueblo, debido a las distintas leyes e historias que ensombrecieron el desenvolvimiento histórico de la prisión. Gran parte de la población estaba a favor de la destrucción del lugar para borrar toda memoria que existiera del lugar que se utilizó para la represión. ¿Y por dónde política. mandaron toda la Algunos gente? pidieron que se demoliera por las malas vibras y se diera paso a la creación de una unidad habitacional ante el aumento poblacional de la zona. Otra de las propuestas fue la creación de la Alameda Oriente. Ambas ideas no fructificaron debido a la nueva ley de protección y rescate de sitios con valor histórico, lo cual fue aprovechado por historiadores como Edmundo O'Gorman, Jorge Alberto Manrique y Eduardo Blanquel, y a los arquitectos Flavio Salamanca y Jorge Medellín para frenar la demolición del inmueble histórico. Sin embargo, fue hasta principios de 1977, gracias a la visión de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, cuando el Palacio Negro fue propuesto como nueva sede del Archivo General de la Nación, pues la ley contemplaba la adaptación de edificios abandonados para usos culturales. Enseguida hubo Porque este críticas edificio es muy acerca bonito de la por fuera. inadecuada estructura del edificio. ¿Verdad? Parece palacio. Bonita arquitectura. Además del riesgo de inundación por el desnivel respecto a la calle y la cercanía del Gran Canal del Desagüe, lo cual favorecía el desarrollo de hongos y otros contaminantes nocivos para el papel. La adaptación del recinto carcelario para albergar el archivo requirió de la realización de diversos trabajos para adaptar los espacios, para lo que se demolieron algunos muros, desmontaron enrejados, pero también se realizaron trabajos de restauración en muros y la cantera de la fachada. La torre de vigilancia Muy bonito de San edificio. Martín, Sí, ocupando su qué lugar historia una tiene. cúpula que confinaba el patio, transformando las crujías y celdas en el repositorio archivístico consistente en Mira. documentos que datan desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, conteniendo Hicieron muy grande planos, reconstrucción. mapas, documentos oficiales, correspondencia privada, registros de bienes, testamentos, así como asuntos civiles, eclesiásticos, militares y cotidianos. Hoy pocos vestigios quedan que hagan referencia a la antigua prisión, que fue la más temida de México. Solo quedan las historias y las leyendas de fantasmas que se siguen haciendo presentes en el lugar. Amigos, es increíble historia de este palacio y a mí me gusta muchísimo este tipo de vídeos porque gracias a estos vídeos aprendes más de historia de México, porque ahora no puedes saber sobre esta cárcel, que tenía esta forma, que tenía esta construcción, qué historia tiene esta cárcel, y para mí es muy interesante de saber más de historia de México, de sus objetos de arquitectura, de sus objetos de la cultura, de diferentes cosas interesantes que puedes ver solo gracias a
estos vídeos de la historia, sí. Y además es muy bueno que este edificio no se quedó desconstruido porque tiene una forma muy interesante. Este edificio de verdad que es un palacio y por fuera, si no sabes, yo creo que es difícil imaginar que era cárcel, ¿sí? Y es muy bueno que no lo desmontaron, que no lo dejaron abandonado y que ahora funciona, que es un archivo y además tiene una bonita reconstrucción, Sí, ¿sí? porque en el tiempo moderno normalmente el gobierno quiere romper el edificio y construir edificio más alto, más moderno, más nuevo. Y por ejemplo en nuestra ciudad también la gente estaba peleando por algunos edificios de los escritores, los edificios antiguos que quieren dejar de su forma, que quieren renovar, pero no romper. Y yo creo que es muy bueno que en México, en vez de romper, en vez de tirar este edificio, están construyendo dentro algo así, hacen algunas renovaciones. Y es muy bueno que por fuera tiene su arquitectura antigua. Esto se ve muy bonito y tiene mucha historia. Yo creo que hay que recordar su historia. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.